este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de los formularios de Google Drive. Para ello partimos de nuestro correo institucional, vamos al icono de aplicaciones y entramos a nuestra cuenta de Drive. Vamos a nuestra cuenta. Crearíamos un nuevo documento y en este caso más y formularios de Google. Inicialmente vamos a ver la interfaz por defecto que ya nos indica un nombre del fichero, nombre del formulario y una pregunta de selección múltiple. Entonces, en primer lugar, vamos a cambiarle el nombre a ese fichero que nos aparece en nuestra cuenta y que nos permite identificar el formulario. Pues vamos a ponerle, por ejemplo, formulario jornadas cool. Este texto no lo verían los usuarios, ¿vale? A continuación, pues esta parte sí sería la que verían los usuarios, por tanto vamos a ponerle aquí un título. Formulario jornadas ULL. Podemos ponerle también una descripción de forma optativa. Obtener certificación, por ejemplo. Y nos encontramos ya una pregunta que es de selección múltiple. Bien, en la interfaz que vemos inicialmente, en la parte central tendremos la parte en la que trabajamos con las preguntas. Por un lado, preguntas y respuestas. En la parte de respuestas nos vamos a encontrar con un análisis de las respuestas que ya vamos recibiendo de parte de los usuarios. Y después en la parte superior derecha tenemos un primer icono para personalizar el aspecto visual. Podemos poner aquí una imagen en la cabecera, cambiar los tonos del formulario. Después vamos a ver una previsualización, ¿vale? Con el icono del ojo podemos ver una vista previa de cómo lo vería el usuario en cada momento. Hay momentos muy sencillos, solamente tenemos una pregunta. Volvemos otra vez a editar. A continuación, una ruedita que es el icono de configuración. El icono de enviar, importante, que es donde tendremos el enlace o la forma de hacer llegar este formulario a los usuarios. Y bueno, otra serie de opciones. Y ya en la parte central de edición también tenemos este panel de aquí, que es el que nos permite, por un lado, añadir una nueva pregunta, intercalar un texto entre preguntas, intercalar una imagen, intercalar un vídeo o añadir una nueva sección. Las secciones nos permiten diferenciar conjuntos de preguntas y nos dan también la posibilidad de combinar, según la respuesta dada en una pregunta concreta, que saltemos a una sección directamente, ¿vale? Es decir, podremos hacer una serie de preguntas condicionadas, por así decirlo. Bien, en la primera pregunta que nos viene por defecto, que es de selección múltiple, podemos indicar asistirás a la jornada. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Vemos que sí, ya incluso el sistema ya nos sugiere algunas posibles respuestas. No. Y estas son las dos posibilidades de respuestas que vamos a indicar para esta pregunta. En este desplegable vamos a ver todos los tipos de preguntas que nos ofrece el sistema. Tenemos respuesta corta, donde se hace una pregunta abierta y el usuario va a tener un pequeño campo en el que responder. Párrafo es muy similar, el usuario también responde escribiendo una pregunta abierta, solo que el espacio de escritura es bastante mayor, por lo cual se incita al usuario a que pueda explayarse, que pueda dar una respuesta más amplia. Selección múltiple sería esta que tenemos aquí, donde el usuario solamente puede marcar una de las opciones. Casillas de verificación, vamos a activarla, con lo cual vamos a transformar esta pregunta en de tipo casillas de verificación y vemos que en vez del círculo sale un cuadrado. Esto significa que una persona puede marcar varias de las posibles respuestas. En este caso, con este ejemplo, no tendría sentido. Después tenemos desplegable, de tal forma que las opciones que pongamos aquí, el usuario las va a ver, vamos a darle para que se vea más claramente, como de forma desplegable, ¿vale? Una forma de visualizar la pregunta. Volvemos otra vez a la pantalla de edición. Y después tenemos subida de archivos, es bastante interesante si queremos pedir algún tipo de documento al usuario. Estas 3D escalas, cuadrículas y demás nos sirven para hacer preguntas un poquito más complejas. Por ejemplo, en escala lineal puedo indicar, pues para estas jornadas, ¿qué le parece que se realicen en la laguna?
y un rango en esa escala del 0 al 10, donde cada usuario pues ponga un valor, ¿vale? Solamente va a poder marcar uno de esos posibles valores y de esa forma nosotros obtener un feedback de, oye, pues en general los usuarios casi todos marcan 8, 9, 10, así que parece que es una buena opción esa localización. Cuadrículas de varias opciones y cuadrillas de casillas de verificación es equivalente, solo que vamos a tener varias filas y varias columnas, es decir, varias filas con varias variables y varias columnas que nos indican el grado de acuerdo con el que estamos con esa consulta. Es decir, siguiendo este ejemplo, pues en cada fila indicaríamos los posibles lugares. Oye, pues las jornadas pueden ser La Laguna, una fila, en Santa Cruz, otra fila, en Adeje, otra fila y en Garachico, otra fila. Y en vertical nosotros indicaremos pues qué valores pueden indicar el usuario, pues, por ejemplo, de 0 a 5. En el caso de casillas de verificación sería exactamente igual, solo que por fila podemos marcar varias opciones, mientras que en cuadrículas de varias opciones, por fila, el usuario solamente puede marcar una de esas opciones. Bien, fecha y hora nos permite que el usuario añada una fecha concreta o una hora concreta. Vamos a añadir una nueva pregunta. Bien, pues vamos a usar en el bloque lateral, añadir una nueva pregunta para no modificar la que ya tenemos aquí creada, que es un desplegable. Bien, esta nueva pregunta tenemos que indicar el enunciado y aquí vamos a indicar fecha de nacimiento, por ejemplo, ya que nos interesa por la razón que sea. Pues aquí en este caso vamos a usar fecha. De hecho, el propio sistema ya nos sugirió que fuese este tipo de campo, ¿vale? De tal forma que el usuario pues marcará el mes, día y año. Bien, todos los tipos de preguntas, como ya nos podemos estar fijando, tienen una serie de opciones comunes, de comportamientos comunes. El primero de ellos es el icono que aparece en la parte superior, ¿vale? En esta pregunta sale aquí un icono que son unos puntitos, igualmente aquí. Esto nos permite cambiar el orden de las preguntas. Si yo creo que fecha de nacimiento aparezca en primer lugar, la selecciono y desplazo desde ese punto la pregunta a su lugar. Los otros iconos sería el de duplicar, que como su propio nombre indica, pues crearía una pregunta exactamente igual, que después modificaremos. Después tenemos el icono de la papelera para eliminar esta pregunta completamente. Y también tenemos la opción de obligatorio, que es bastante interesante. Obligatorio nos permite que una pregunta, si está desactivado el obligatorio, como sería este caso, pues el usuario no tiene por qué contestarla para complementar el formulario. Sin embargo, si indicamos que una pregunta concreta, como es la de nacimiento, sea obligatorio, ¿vale? Vemos que aquí aparece este asterisco rojo, pues ya el usuario sí o sí va a tener que complementar esta información para poder enviar y finalizar ese formulario. Y a continuación tenemos este icono que son 3 puntitos y son otra serie de opciones que van a variar dependiendo del tipo de pregunta, ¿vale? Estas opciones varían dependiendo del tipo de pregunta, nos saldrán una serie de opciones u otras. Vamos a visualizar de nuevo este formulario y como decíamos, pues ahora tenemos esta pregunta que es obligatoria. Si yo no marco ninguna de las dos y trato de enviar el cuestionario, ya me está advirtiendo el sistema que, ojo, es necesario complementar al menos esta fecha. Bueno, pues vamos a marcar una fecha de nacimiento, 1992, febrero, día 4, por ejemplo. También lo podríamos escribir manualmente, ¿vale? 03, por ejemplo. ¿Asistirá a la jornada, sí o no? Pues sí. Vale, vamos a enviarlo y el sistema nos da las gracias. Por defecto nos permite mandar otra respuesta, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo modificar eso. Si vuelvo a la pantalla de edición de las preguntas, en este caso vemos que nos ha salido aquí un 1 de respuesta, es decir, ya se ha guardado, hemos recibido una primera respuesta a nuestro formulario. Vamos a acceder y inicialmente desde respuestas nos ofrece ya un análisis básico, pero bueno, un análisis con toda la información recibida y en base a las preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de gráfico que nos muestra con porcentajes lo que han respondido los distintos usuarios. En este caso solamente hay una respuesta, con lo cual es bastante básico. También tenemos la opción de verlo resumida o individual, es decir, ficha. Si tuviésemos varias encuestas entregadas, pues de esta forma podríamos saltar a cada una de ellas e ir avanzando y ir viendo lo que ha indicado cada usuario. También con el icono de eliminar respuestas podríamos eliminar, como sería este caso, eliminar este envío sin que afecte al resto de resultados. Aquí hay un par de iconos importantes. El de aceptar respuestas significa que el formulario está operativo. En el momento en que terminemos ya de la recogida de datos, si
lo desactivamos, no se aceptan más respuestas y si bien el enlace de este formulario sigue siendo operativo, la persona que acceda se encontrará con un mensaje donde se le indica que este formulario pues ya ha finalizado. Y el segundo icono muy importante es este icono que identifica una hoja de cálculo. Si pulsamos en él, el sistema va a crear una hoja de cálculo en nuestro Drive donde va a ir volcando todos los resultados directamente, ¿vale? Esta opción, crear esta hoja de cálculo, no hace falta que lo hagamos desde el principio. En un momento dado tenemos ya 150 respuestas y ahí podemos pulsarla y activarla. En nuestro caso vamos a acceder a ella ya para poder ver cómo funciona y el sistema nos dice, oye, los resultados quiero que me vayan a una hoja de cálculo ya existente o una nueva, pues en este caso vamos a elegir una nueva y el nombre que le da por defecto lo voy a cambiar, ¿vale? Porque me resulta un poco confuso y le voy a poner respuestas jornadas, que para mí es más sencillo de identificar rápidamente. Lo voy a crear enlazando con la hoja de cálculo y se ha vinculado. Ya estaría listo. Puedo abrir aquí o puedo volver a pulsar este icono, con lo cual ya directamente no se me crea, puesto que ya está creado, sino que accedo a esa hoja de cálculo. Vamos a hacerlo y efectivamente tenemos el nombre del documento, la columna con la fecha, con el registro en el que nos aporta el día y la hora en la que se envió esta respuesta, esta participación en el formulario y pues los datos que habíamos pedido, ¿vale? Esto ya es una hoja de cálculo de Drive, con lo cual podemos trabajar con ella, podemos descargar datos y demás. Esto funciona en tiempo real, es decir, si ahora mismo otro usuario manda su formulario, lo complementa, sobre la marcha en tiempo real me aparecería aquí un nuevo registro, ¿vale? Igualmente, si voy a mi carpeta de Drive, pues voy a encontrar también estas respuestas. Bien, si volvemos a la pantalla de edición, en principio ya tendríamos nuestro formulario, ya conocemos la forma de incorporar preguntas y demás, los tipos de preguntas, de forma muy general, pero bueno, ya sabemos utilizarlo. También sabemos cómo consultar esos resultados que vamos recibiendo, tanto de forma un poquito más general, desde esta pantalla de respuestas, o bien a través de una hoja de cálculo, con lo cual ya podemos personalizarlo y trabajar de forma más individualizada. Y vamos a pasar un momentillo por la opción de configuración, que antes no accedimos a ella. Aquí también hay un par de opciones importantes. En concreto, esta opción de aquí que viene marcada por defecto. Si mantenemos esta opción de usuarios de la UL, solamente personas de la UL, tanto alumnos, PAS, PDI, podrán cumplimentar este formulario y será necesario que primero se hayan identificado como usuarios de la universidad. Si queremos que esta encuesta pueda participar gente ajena a la universidad, que pueden ser de la universidad o no, es decir, que tengan o no usuarios de la universidad, simplemente la desmarcaríamos. De esta forma, cualquier persona de internet, cualquier usuario con conexión podría complementar esta encuesta. En el caso de querer limitar a una respuesta, podemos marcar esta opción, pero será necesario que el usuario sí o sí tenga una cuenta de Google, bien sea de la ULL o una cuenta de Google de cualquier otra organización o bien de Gmail. Pero es el sistema que tiene la herramienta para confirmar que una persona no responda varios formularios de forma continuada, ¿vale? Lo desmarcaríamos y en principio estas serían las opciones que tenemos que tener en cuenta. Vamos a darle a guardar estos cambios y por último nos quedaría saber cómo compartimos este trabajo que hemos hecho, esta encuesta, cómo lo compartimos con las personas que queremos que la complementen y no solo eso, sino si queremos que en esta encuesta otras personas nos ayuden a confeccionarla, a diseñarla o a analizar los resultados. Bien, pues para eso tenemos el botón de enviar. Accedemos a él y inicialmente la información que tenemos aquí es la que nos permite enviar este formulario a otra serie de personas. Vamos a primero darle acceso a otros compañeros, compañeras nuestras que van a trabajar con nosotros en el diseño del formulario o en su análisis. Pues debemos fijarnos aquí debajo, añadir colaboradores. Vamos a darle y nos vamos a encontrar con la típica interfaz, la ventana que ya conocemos a la hora de compartir documentos de Google Drive. En este caso este es mi usuario, soy el propietario y aquí yo ya podría indicar otros usuarios y los permisos con los cuales ya pueden trabajar con este documento, ¿vale? Esta interfaz ya la hemos visto, ya se conoce porque es común al resto de documentos, ¿vale? Pero tenemos que darnos cuenta de que está en esa opción de
en esa pequeña opción de añadir colaboradores. En este caso vamos a cancelar y listo, no vamos a compartirlo con nadie de momento. Bien, una vez ya tenemos varias personas, ya estamos trabajando en la encuesta, es un poco más en la encuesta, formulario, ya la tenemos listo, lo vamos a compartir con las personas que queremos que la complementen. Bien, tenemos tres opciones, una, correo electrónico, enlace o embeber. La primera de ellas nos permite indicar los correos de las personas que queremos que se le envíe esta invitación, el asunto de ese correo y el texto del mensaje. ¿Vale? Incluso podríamos incrustar el formulario dentro del email, que sería esta opción de aquí. Después tenemos esta segunda opción, que es la más utilizada, y es simplemente facilitar el enlace de la encuesta, el formulario, a otra persona o serie de personas. Simplemente copiaremos este enlace, o lo recomendable es usar un enlace un poquito más chiquitito usando esta opción. Lo copiamos y este enlace lo hacemos llegar a esas personas, bien por email, bien por un grupo de WhatsApp, de cualquier forma, bien a través de un aula virtual. Este enlace le permitiría a las personas que lo reciban cumplimentar este formulario. Por supuesto, esas personas no podrán editarlo, no podrán ver los resultados de otras personas, simplemente pueden ver esa pantalla con las preguntas y cumplimentarlas. Y en último lugar, para acabar, tendríamos la opción de insertar HTML. Para esta opción hay que tener unos pequeños conocimientos de HTML, y lo que nos permite a través de este código es incrustar el cuestionario, que aparezca ese formulario de preguntas dentro de una página web, ¿vale? De tal forma que esté integrada dentro de un aula virtual, nuestra página de un congreso, de una jornada, etc. Simplemente con este código. Y con esto finalizaríamos esa visión general de la herramienta de formularios de Google.